Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:16. Les saludamos al señor ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está usted, Fabio? Buenos días, un gusto enorme saludarlo a usted y a toda la audiencia. Buenos días, Felipe. Gracias a usted por la gentileza de sumarse a esta entrevista, ingeniero. A ver, estamos exactamente a 9 días de la consulta popular. A 9 días, ¿cómo está la organización del proceso, ingeniero? Bueno, nosotros hemos venido trabajando cumpliendo rígidamente con un calendario que nos impusimos. Y cuando digo nos impusimos, quiero hacer una reflexión. Lamentablemente en el Código de la Democracia se establece claramente cuáles son los plazos máximos una vez que somos notificados para efectos de llevar adelante un proceso como este, como en la consulta popular. Pero no existen límites o se determinan las condiciones para poder trabajar y hacer la planificación y obviamente para llevar adelante una actividad como esta. A diferencia, por ejemplo, de lo que corresponde cuando se trata de un proceso eleccionario normal. Tiempo de cambios de domicilio, tiempo de establecer definitivamente padrón electoral, etcétera, etcétera, una serie de actividades. Esto nos ha obligado a trabajar contracorriente, a trabajar de alguna manera ajustándonos a la reglamentación general, pero adaptándola a estas circunstancias. Pero, respondiendo a la pregunta, estamos listos. Dentro de todo el proceso que hay que llevar adelante, dentro de las dificultades económicas, logísticas, de contratación de personal urgentemente, dentro de todas estas limitaciones y problemas, nosotros podemos ratificar que como institución estamos listos. Ingeniero, buenos días, bienvenido nuevamente. A propósito de la coyuntura, luego de la irrupción en la Embajada de México aquí en Quito, sé que es una pregunta que ya la han planteado a los miembros del Consejo Electoral, ya han respondido sobre qué va a pasar con la votación de nuestros compatriotas en México puntualmente. Ustedes hasta inicios de esta semana habían recalcado que la distribución de kits y paquetes se hizo con normalidad, que todo ya se encuentra en territorio mexicano, pero que no han recibido una disposición o un pronunciamiento por parte de Cancillería en este caso. ¿Algo ha cambiado en este sentido? ¿La elección de nuestros compatriotas en México se llevará adelante con normalidad o qué resta todavía por esperar? Bueno, no ha cambiado absolutamente nada. Efectivamente, como usted menciona, todo el material electoral previamente a todos los incidentes que se han dado entre las dos repúblicas, Ecuador y México, ya estaba en México. Los recintos electorales ya están habilitados, los miembros de las juntas receptoras de voto ya están capacitándose y por lo tanto estamos preparados. Por lo tanto, estamos confiados en que no va a haber ningún tipo de conflicto o de restricción para los ecuatorianos que están empadronados para votar en México, puedan cumplir con esta obligación. Sin embargo, desde el Consejo Electoral no se ha realizado de pronto alguna consulta directa a la Cancillería en este sentido. Bueno, la Cancillería es la que trabaja con nosotros en todos estos menesteres. Y yo le recuerdo a usted que el apoyo fundamental para nosotros poder llevar un proceso electoral en forma presencial es determinante, pues, por contar con la Cancillería. Y en este caso, pues, antes de que se dieran todas estas lamentables circunstancias que nos han llevado a la situación de conflicto entre Ecuador y México, ya estábamos listos, ya estábamos capacitando a nuestros miembros de juntas receptoras de voto, el material ya está listo, los recintos electorales ya han sido contratados o habilitados, por lo tanto estamos convencidos que no va a haber ningún tipo de problema. Por otro lado, no veo que la República Mexicana sobre este asunto se haya pronunciado o haya establecido restricciones de ninguna naturaleza. Esta parte es importante lo que usted está diciendo, sobre todo porque había esta presunción de que la ruptura de relaciones diplomáticas y estos desencuentros de los gobiernos de Ecuador y México puedan afectar el proceso electoral. Entonces, para ratificar, hasta el momento no hay ningún tropiezo en la organización del voto de los ecuatorianos residentes en México, ingeniero. No hay. Así el material ya está ya. El material está ya, está distribuido ya el material, está entregado. Es correcto, son 2 recintos electorales en 2 situaciones que están en 2 zonas electorales de México, están entregados, insisto, los miembros de las juntas receptoras de voto ya fueron designados, los sitios donde se van a llevar adelante estos procesos ya están listos, por lo tanto
Y lo más importante, no hemos sido notificados de restricción alguna o de limitación alguna respecto a esta situación. Sí, me parece importante, sobre todo para tranquilizar a nuestros ecuatorianos. No sé si tiene a la mano la cifra, Obelkis, ¿tú tienes la cifra de cuántos ecuatorianos están empadronados en México, ingeniero? No tengo la cifra exacta, pero son algo así como 1.600 ecuatorianos. Son en total 1.338 en México, en el DF 1.243 y en Monterrey, en esta otra zona electoral, 95, 1.338 compatriotas. Correcto, entonces ahí tenemos el número. Gracias, Belkis, y gracias también al ingeniero por esa precisión. En el caso de otras latitudes, por ejemplo, en el caso de quienes votan en Asia, de quienes votan en Oceanía, de quienes votan en Europa, ¿ya está el material, ingeniero? Absolutamente. Todo el material electoral hace ya algunas semanas salió, ya fue distribuido, ya está ubicado en los sitios y hay que destacar, y es muy importante mencionarlo, el apoyo que las oficinas consulares nos brindan. Todo lo que guarda relación con la votación en el exterior está basada precisamente en eso, en el apoyo que Cancillería a través de sus oficinas consulares nos presta. Correcto, ingeniero. ¿Qué pasa dentro del país? Entendiendo que en el exterior está todo listo, ¿qué pasa dentro del país? ¿Cómo está un poco la planificación de la distribución del material electoral? Tradicionalmente siempre la última provincia es Pichincha y la última ciudad es Quito. ¿Cómo está en cambio la distribución, sobre todo para las zonas más alejadas de la región amazónica, en donde, por ejemplo, por un tema logístico, o debe llegar vía aérea o debe llegar vía fluvial? ¿Cómo está esto, ingeniero? Bueno, aproximadamente el 80% del material electoral ya ha sido distribuido a todas las provincias del país. Las últimas provincias en recibir, la última es, usted lo menciona muy bien, es Pichincha. Ya el material de Guayas ya salió esta semana, este fin de semana ya sale para Guayas. Y hay otras provincias que ya lo han recibido. Todo este ejercicio se lo realiza con el apoyo de Fuerzas Armadas en cuanto a la transportación. Por lo tanto, prácticamente hemos cumplido con esta etapa, estamos listos. El proceso de capacitación a los miembros de las juntas receptoras de voto está continuando. La comunicación o la información a los miembros de las juntas receptoras de voto obviamente también continúa. En cuanto a capacitación, andamos cerca de un 80% de la capacitación realizada. Es decir, todas las fases contempladas en un cronograma que nosotros nos impusimos se están cumpliendo a reloj. Ingeniero, este último fin de semana se puso en marcha el simulacro nacional de este proceso de referéndum y consulta popular. ¿Qué resultados arrojó este simulacro? Y sobre todo, ¿ya se pudo determinar en cuánto tiempo, el domingo 21 de abril, los ecuatorianos podremos conocer los primeros resultados de este proceso eleccionario? Importante su pregunta y voy a responder en el orden inverso. Sobre la base del simulacro que se realizó y otros ejercicios que se han realizado por parte de nuestros funcionarios en las áreas de proceso en esta semana, se encuentra que aproximadamente 2 horas y cuarto se demoran los chicos de una junta receptora de voto en concluir todo el proceso. Eso es contar todas las papeletas. Yo les recuerdo, y esto es muy importante y más como información general, se trata de una sola papeleta por la cual van a tener que pronunciarse los ciudadanos respecto a sus opciones de sí o no, respaldando o no las preguntas que han sido propuestas, pero son 11 actas las que se tienen que llenar. Esto significa casi como elegir 11 autoridades. Una vez que se completan las 11 actas, se meten en un sobre y viajan a los centros de escaneo. De aproximadamente 4.000 recintos electorales, hay, si no me equivoco, unos 1.700, 1.800 centros de escaneo, que es donde se procesa, se escanean las actas y esa es la información que sube a la nube y que sigue todo el viaje para efecto de ir acumulando pues cuál ha sido la voluntad popular. Al momento, toda esta infraestructura ha sido probada en la última capa, en el último simulacro. Siempre hay situaciones de conexión que los colegios no han estado listos, que en algún momento dado la conexión necesita ser reforzada por alguna razón, porque la comunicación no fue fluida. Y precisamente nosotros este fin de semana vamos a hacer otro simulacro, pero ya de carácter técnico. Pero todos estos ejercicios son precisamente para poner a prueba el sistema. Son actividades propias de un proceso electoral que nos permiten prevenir cualquier contingencia, cualquier situación.
Ingeniero, le voy a trasladar una pregunta de uno de nuestros oyentes que está en sintonía y me escriben desde la ciudad de Loja, y gracias a Joe Espinosa que está en sintonía, me dice que le consultemos qué medidas el CNE está tomando y tomará esta última semana para que la gente conozca más a profundidad que estamos próximos de ir a las urnas. Me escribe desde Loja y me dice, existe un alto porcentaje de personas que desconoce que el 21 hay proceso electoral, que vamos a tener que sufragar, que tendremos que contestar 11 preguntas. ¿Usted no siente que ha faltado tal vez información en ese sentido? ¿Cómo le ve usted desde su condición de autoridad, ingeniero Enrique Pita? Mire, es muy complicado llegar a todos los ciudadanos con las respuestas apropiadas a una inquietud como la que está planteando el ciudadano. Yo he estado mirando en televisión nacional los diferentes spots publicitarios del Consejo Nacional Electoral, donde dicen, estas son las 11 preguntas, pregunta 1, que plantea, cuáles son las opciones. El gobierno ha intentado, y es lo que le correspondía también, no hacer publicidad a favor de sí o no, pero sí de explicar. Se han inscrito varias organizaciones políticas y organizaciones sociales a favor de preguntas o oponiéndose también a otras de las preguntas que se plantean. Pero tampoco siento que están siendo eficientes o efectivos respecto a llegar a los ciudadanos. Yo creo que aquí cabe una alta responsabilidad por parte de quienes vamos a votar, de enterarnos de qué se trata. No se trata de votar por afectos o desafectos, sino de entender que las consultas que se plantean tienen que ver con aspectos importantes, de acuerdo al criterio de cada uno, por supuesto, en relación al futuro del país. Se está haciendo un gran esfuerzo. El Consejo Nacional Electoral trabaja con base a los presupuestos que son aprobados en su momento, hace estos spots publicitarios, estas cadenas de carácter nacional, es decir, cumplimos nuestra tarea. El gobierno también lo está haciendo. Y si usted mira redes sociales, que es un aspecto que nosotros no podemos controlar, porque solamente controlamos la publicidad en prensa, radio, televisión y vallas, no redes sociales, hay una actividad inmensa en relación pues, a las posturas a favor y en contra de las preguntas que se plantean. Por lo tanto, sí existe información. Quizás lo que hay que resaltar es que cada ciudadano tenga el absoluto conocimiento de cómo va a votar, pero no, insisto, cómo va a votar pensando en el país, no pensando en castigar o premiar a nadie. De otro lado, ingeniero, y otra pregunta que suele ser recurrente, o al menos en lo que respecta a este proceso por la particularidad de la situación económica del país, el tema presupuestario. ¿Pudieron superar estas dificultades con el Ministerio de Finanzas? Habían manifestado que se habían puesto recursos del Consejo Electoral para avanzar en el proceso, al menos hasta que se apruebe la proforma presupuestaria en la Asamblea. La proforma fue aprobada, ya está vigente. ¿Qué ha ocurrido luego de aquello? Bueno, el compromiso del gobierno nacional era precisamente que nosotros continuáramos con la organización del proceso porque es una situación atípica también, nos agarró en esta actividad cuando se estaba cerrando el periodo de vigencia del presupuesto anterior, por lo tanto ahí había una limitación inmensa por parte del gobierno nacional de evitar los recursos. La señora presidenta del Consejo Nacional Electoral tomó la decisión en su calidad de máxima autoridad administrativa y financiera de la institución de ubicar o tomar recursos dentro, obviamente, del marco de la ley para efecto de poder adelantar. Yo entiendo que una vez que ya el presupuesto ha sido calificado, ya los recursos con cargo a este nuevo presupuesto ya han estado fluyendo en forma normal. O sea que en este momento entonces no hay ningún tipo de retraso, porque, digamos, en semanas anteriores había este fantasma de alguna dificultad porque el presupuesto no fluía como correspondía, ingeniero. Los retrasos, si existiesen, están siendo suplidos por las decisiones que se están tomando a nivel del Consejo Nacional Electoral. Lo que yo le quiero ratificar es que en ningún caso, ninguna de las actividades a este momento están sufriendo atrasos de ninguna clase por efecto de un tema de carácter presupuestario. Pero esos recursos... Se está contratando a la gente, se está contratando a la movilización de todos los aspectos relacionados con Fuerzas Armadas, seguridad de la policía, con todo de la logística y de bienes y servicios, de tal manera de que no existe limitación a pocos días de la consulta popular de que haya existido alguna actividad que por falta de recursos
no está siendo llevada adelante. Ingeniero, pero evidentemente todo eso que usted describe ha sido posible porque el Consejo Electoral ha destinado esos recursos de su presupuesto propio. Mi pregunta más bien iba en el sentido de si ya se tiene una respuesta o al menos fechas para la restitución de esos dineros por parte del Ministerio de Finanzas al presupuesto propio del Consejo Electoral. Debo confesar que son aspectos que guardan relación con las situaciones de manejo administrativo y financiero institucional. De lo que yo he escuchado por parte de la misma Presidenta de la República y por la parte de las autoridades de las áreas pertinentes del Consejo Nacional Electoral, en que sus últimas conversaciones ya se están afinando detalles para establecer precisamente los plazos por los cuales pues ya el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Finanzas, nos tiene que proveer o devolver los recursos. Y aquí es muy importante destacar algo que creo que es persistente y recurrente en los procesos electorales. Las discusiones que tenemos que llevar adelante con el Ministerio de Finanzas, que de alguna manera, dentro de su leal entender y su intención de ahorrar, puede imponernos o querer imponernos condicionamientos, recuerdo, en cuanto a actividades, en plazos de contrataciones y tal, lo cual no es correcto. Sin embargo, se hacen las discusiones, se presentan los argumentos e incluso se hacen los ajustes. Nosotros hemos tenido que ajustar los plazos de contratación de personal y eso sí nos ha traído alguna situación de aprensión, llamemos así, porque se pierden los periodos de capacitación para la gente que va a trabajar en terreno el día de las elecciones. Pero créamelo, 24/7, nuestra gente con la experiencia que tiene, con la capacidad que ha demostrado, y obviamente con una voluntad inmensa de cumplir con la voluntad popular, de llevar adelante de una forma transparente, eficiente, un proceso electoral, estamos construyendo esta elección. Pero mire, por ejemplo, que en su momento, acá la tuvimos hace un par de semanas, 2-3 semanas, a la presidenta Diana Tamaín, y ella, por ejemplo, revelaba y manifestaba su incomodidad porque el CNE había aprobado un presupuesto de $60 millones y el gobierno dijo, no, les vamos a dar $40 millones. Esto incluso fue antes de la definición de la proforma presupuestaria en la Asamblea Nacional. Había esta preocupación. No sé si usted tiene información sobre si finalmente fueron 60 millones o se bajaron a 40 millones en el presupuesto, ingeniero, porque Diana Tamaín decía que esos 60 millones incluso fue bajando lo más que se podía y no había cómo bajar más. ¿Finalmente se bajaron o no, ingeniero? Bueno, primero déjeme decirle que un presupuesto es una estimación aproximada de lo que se va a invertir en una actividad. Presupuesto en cualquier actividad, sea esta privada o pública, es eso. La ejecución presupuestaria posteriormente guarda relación con lo que realmente se gana. Normalmente la ejecución presupuestaria nuestra es de alrededor entre 85 y 90% del presupuesto que se estima. Por lo tanto, hablemos del 90%. Significa obviamente que ya podríamos estar discutiendo que dentro del presupuesto original había un colchón de $6 millones. Repito lo que dije hace un momento. Es muy difícil a veces manejarse en la relación con el Ministerio de Finanzas. Yo he llegado al punto incluso de que el Consejo Nacional Electoral debería, en situaciones de discusiones, decirle a Finanzas, organicen ustedes la elección, que ustedes saben mucho. Porque nos pretenden imponer que, por ejemplo, y lo tengo que decir ahora, ¿cómo puedo yo entender, yo, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, cómo puedo yo entender que uno de los rubros que más se deben ajustar por imposición del Ministerio de Finanzas es la contratación de personal sin relación de dependencia y solamente por contratación directa? ¿Cómo puedo entender que el gobierno nacional no impulse el hecho de que esos ciudadanos puedan estar afiliados a la seguridad social porque se quiere ahorrar ese dinero? Esos son temas de las discusiones para precisamente dentro de la visión del gobierno tratar de ahorrar, dentro de la visión del Consejo Nacional Electoral, tratar de establecer obviamente un punto medio que nos permita organizar un proceso dentro de un entorno y ambiente justo para nuestros funcionarios. Ingeniero, acá tengo otra pregunta que me hacen, que me están llegando algunas preguntas, ¿no? Me insisten acá, Eugenia Espinosa Arellano me escribe, me dice que le pregunte sobre la capacitación a los miembros de las juntas. No sé si usted tiene a la mano los establecimientos de los horarios o ya se terminó la capacitación, ingeniero. No, la capacitación sigue hasta el último día. Ya. Y prácticamente de lo que yo entiendo y el último informe que he recibido, esto anda en aproximadamente un 84%
porque no solamente hay que capacitar, sino que también primero hay que notificarle a los chicos. Lamentablemente nos agarró este proceso en una época en la cual las universidades estaban de vacaciones, incluso colegios estaban de vacaciones, pero aún así ya ya comenzaron a asistir a clases y se ha hecho un gran esfuerzo en notificar a los muchachos. Y la capacitación presencial y virtual ya es la información que tengo, llega a cerca de un 84%. Ingeniero, la capacitación está habilitada hasta el propio 21 de abril, día de la elección, de las elecciones. Es correcto, es correcto. Y nosotros nos hemos esforzado en dos áreas de capacitación. La una es la capacitación a los miembros de las juntas receptoras de votos, que son los que tienen que llenar las actas, manejar todo el proceso. Y aquí me detengo solamente para hacer un comentario. La única oportunidad, la única, comillas, negrita y mayúscula, la única oportunidad que la mano del hombre toca los votos es cuando los miembros de la Junta Receptora de Votos se le entregan al ciudadano, el ciudadano la marca, la raya, la deposita en la urna y posteriormente esos miembros de la Junta Receptora de Votos son los que la cuentan. Llenan las actas y de ahí para adelante todo es un proceso automático bajo sistemas que están debidamente controlados para que no sean manipulables, vulnerables, etcétera, etcétera. Pero esa capacitación es muy importante porque es lo que nos va a garantizar, primero, que no haya inconsistencias numéricas. Segundo, que los tiempos de terminación y poder informarle a la ciudadanía cuál ha sido la voluntad popular pueda estar dentro de tiempos más o menos manejables. Por ejemplo, no me lo ha preguntado, nosotros creemos que aproximadamente 2 horas y cuarto después del cierre, es decir, 5 de la tarde, por lo menos 7 y media, recién vamos a comenzar a recibir información que podrá ser visualizada respecto a cuáles han sido los resultados de la votación. Ingeniero, a inicios de esta semana, y le preguntamos esto al ministro de Transporte y Obras Públicas justamente esta semana, creo que el lunes estuvo acá el ministro, porque el puente de la Unidad Nacional, el de Guayaquil, que usted lo conoce bien, amaneció con un montón de propaganda con la fotografía del presidente de la República impulsando el sí en el inicio de la campaña proselitista. El ministro me decía que no era un tema de gobierno, que era un tema que no lo impulsó el gobierno, que él también se había sorprendido viendo esas vallas, esa publicidad ahí en el puente. Pero le pregunto, y usted dijo hace minutos, el presidente puede informar sobre las preguntas, pero no puede hacer campaña a favor del sí. ¿Cuál es el alcance de lo que puede hacer el presidente de la República? O sea, no hay que ser más papista que el Papa. Si el presidente es el proponente, es obvio que él tiene que defender su propuesta de consulta popular, como lo hizo en su momento Guillermo Lasso, como lo hizo en su momento Lenín Moreno, como lo hizo en su momento Rafael Correa con las consultas populares que se impulsaron durante estas respectivas etapas electorales. Pero, ¿cuál es el alcance o hasta dónde puede llegar el presidente? 1, y 2, ¿puede la imagen del presidente aparecer, aunque no se trate de campaña impulsada por el gobierno propiamente dicha, pero puede el presidente de la República aparecer en vallas, en spots vinculados a la consulta? Explíquenos eso, por favor, ingeniero. En primer lugar, tenemos que ser enfáticos, o debo ser enfático en lo que he comentado hasta hace un momento. Solamente se puede controlar la publicidad en medios, prensa, radio, televisión y vallas. Y esa publicidad tiene que estar previamente autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Y en ninguna de las publicidades que está autorizada por el Consejo Nacional Electoral aparece la figura del presidente. No puede aparecer. Sin embargo, en todo lo que es redes sociales, o en este tipo de publicidad como la que usted acaba de mencionar en el puente, que yo también lo vi, que estaba tapizado el puente, y que posteriormente entiendo que el mismo Ministerio de Obras Públicas lo mandó a retirar, nosotros no podemos establecer. Mire la coincidencia, todas esas vallas y muchos de los muros que están pintados, por lo menos aquí a nivel de la provincia de Guayas, todas dicen Sarmiento es pueblo. Bueno, ese es un personaje que suele aparecer. Publicidad Social Cristiana, claro, hizo por el Partido Roldosista, y el señor Sarmiento dice, es mi plata. Y nosotros no podemos decirle al gobierno, al presidente, al gobierno, a ADN o a nadie, diciéndole, oye, ¿cómo te cargo esto a tu gasto electoral? Porque el señor Sarmiento dice, yo con mi dinero hago lo que quiera. Que el UAFE investigue al señor Sarmiento de dónde saque el dinero, esa es otra cosa. Sin embargo,
los vacíos legales que tiene el Código de la Democracia no nos permite ir más allá de hacer lo que nos corresponde, porque en el derecho público solo se puede hacer lo que está contemplado en la ley. Ingeniero, siguiendo en estos temas ligados a la campaña, un oyente nos dice, el consejero dice que el gobierno no puede hacer publicidad por el sí en la consulta. ¿Acaso no ha visto las redes sociales de la presidencia cómo controlan eso? Usted ya ha manifestado y así lo han reiterado desde el Consejo que no se puede hacer un control de las redes sociales como tal. Pero es un tema que evidentemente está calando porque se hace uso de este mecanismo precisamente para llegar a la ciudadanía con este tipo de propaganda. Mire, yo creo que esto guarda relación mucho con los valores éticos de las personas, de las instituciones, de las autoridades. Se aprovechan estos vacíos. Insisto, también es cierto y reitero que los vacíos del Código de la Democracia permiten que estas circunstancias se den. El tema de redes sociales en ninguna parte está contemplado en el Código de la Democracia. Y también hay una sentencia por parte de la Corte Constitucional en un caso parecido a esto, pero que lo podemos tomar como referencia, el hecho de que redes sociales no se pueden controlar. Por lo tanto, al amparo de este vacío legal que se da en estas circunstancias, es ético. Yo creo que se aprovechan del vacío legal y todos juegan a quien es más avispado, quien saca más provecho de estas circunstancias. Obviamente nos miran a nosotros como Consejo Nacional Electoral, nos dicen que que no somos eficientes, que prácticamente nosotros estamos alcahueteando circunstancias como esto, pero insisto, en el derecho público usted solamente puede hacer lo que está contemplado en la ley. Correcto, ingeniero. Le quiero agradecer por estos minutos. Estamos expectantes. La próxima semana será evidentemente una semana de mucha actividad, de mucha movilidad. Seguramente le volveremos a molestar. Muy amable, vicepresidente. Gracias. Siempre a sus órdenes. Buenos días. Gracias, Enrique Pita, que ha estado con nosotros. Les juro que me dio risa cuando le escuché lo de Sarmiento es Pueblo. Todo un personaje. Sí, porque es un personaje para los que viven en Guayaquil, y es verdad lo que dice Enrique Pita. Sarmiento el pueblo, Sarmiento es pueblo, el señor Sarmiento. Era roldosista, creo que era cefepista, era roldosista, era correísta, luego nebotcista, luego morenista, ahora novoísta. Esas cosas que esos personajes que uno a veces encuentre. Claro, la gran pregunta que muchos nos hacemos, sobre todo aquellos que transitamos por las carreteras, porque usted pasa de los ríos a Guayas, cuando vamos desde acá de Quito y pasamos de los ríos, si usted pasa a Juján, digamos, pasa el puente que divide los ríos y Guayas, llega a Juján, y de ahí ya toma Guayas. Y en Guayas uno se encuentra en la de Milagro, o en Yaguachi, o en Durán, se encuentra con un montón ahí de paredes donde dice Sarmiento es pueblo, que no sé qué. ¿De dónde saca la plata este señor? Claro, porque es la tónica en cada proceso electoral, ¿eh? Pero buena papa esa del señor Sarmiento que es pueblo. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.